Nadie me cree cuando les cuento lo que pasó. Lo veo en sus ojos en el mismo instante en que empiezo a hablar de aquellas noches en las montañas. Ponen esa cara, esa mezcla de pena e incomodidad, como si estuvieran viendo a alguien sufrir una crisis nerviosa en directo. Mi propia hermana cree que me lo inventé todo porque no podía soportar el estrés que tenía encima. Mi terapeuta utiliza palabras como respuesta traumática y reconocimiento de patrones por hipervigilancia, cuando lo que de verdad quiere decir es que cree que me lo imaginé todo. Pero yo sé lo que vi, sé lo que me persiguió por aquel bosque, sé lo que me agarró el tobillo en la oscuridad y casi me arrastra con él. Y tengo pruebas, no el tipo de pruebas que convencerían a un escéptico, pero sí pruebas suficientes para mí. Antes de que se llevaran mi furgoneta camper al desguace, hice fotos de los daños. 4 surcos profundos en el lateral metálico, arañazos paralelos que empezaban a unos 7 pies del suelo y bajaban con una fuerza tremenda. El metal estaba levantado en rizos, rasgado como si fuera papel de aluminio en lugar de acero de automoción. Lo que fuera que hizo esas marcas tenía garras como nada que se supone que exista en los montes Apalaches. Lo que fuera que hizo esas marcas era lo bastante alto como para llegar a los 7 pies sin estirarse. Lo que fuera que hizo esas marcas quería que yo supiera que podía destrozar cualquier cosa que usara para protegerme. Ahora guardo copias de esas fotos en todas partes. En el móvil, en el ordenador, impresas y guardadas en una caja fuerte, ignífuga, con copia de seguridad en 3 servicios distintos en la nube. Algunos lo llamarían paranoia. Yo lo llamo asegurarme de no olvidar nunca lo que pasó y de tener algo que enseñar a la gente cuando no se cree en mi historia. Aunque las fotos nunca hacen cambiar de opinión a nadie. Las miran y dicen cosas como daños de un oso o seguro que le diste a algo en la carretera. No quieren plantearse la alternativa, no quieren creer que algo vive en esas montañas, algo que no aparece en ninguna guía de campo, algo que acecha y aterroriza a cualquiera lo bastante insensato como para aventurarse demasiado en su territorio. Pero me estoy adelantando, dejadme empezar por el principio, por antes de que todo se torciera, cuando pensaba que un viaje de acampada en solitario era exactamente lo que necesitaba para rehacer mi vida. 6 meses antes de mi viaje, sufrí lo que mi médico llamó un agotamiento laboral total. Trabajaba como auxiliar de veterinaria en una clínica de animales muy concurrida en Columbus, Ohio. Y el trabajo que una vez me había encantado se había convertido en una fuente de ansiedad y agotamiento constantes. Teníamos una falta de personal crónica, lo que significaba que hacía regularmente turnos de 12 horas que se convertían en 14, a veces 5 o 6 días seguidos. Yo era la que tenía que estar ahí para las urgencias, las eutanasias, los animales agresivos, los dueños desconsolados. Quería a los animales más que a nada en el mundo. Por eso había elegido esta profesión. Pero en algún momento, el peso emocional del trabajo había empezado a aplastarme. Dejé de dormir bien. Empecé a tener ataques de pánico en el aparcamiento antes de mis turnos. Perdí casi 7 kilos porque estaba demasiado estresada para comer. Mis relaciones se resintieron porque no me quedaba nada que dar a nadie después de salir del trabajo cada día. Solo quería ir a casa, desplomarme en el sofá y mirar al techo hasta que fuera hora de volver y repetirlo todo de nuevo. El punto de inflexión llegó cuando cometí un error con la medicación. Nadie resultó herido, gracias a Dios, pero podría haber sido grave, y el susto me sacudió hasta la médula. Me di cuenta de que estaba tan agotada y superada que me estaba convirtiendo en un peligro para los animales a los que se suponía que debía ayudar. Fui a mi médico al día siguiente y no se anduvo con rodeos.
Me dijo que iba directa a un colapso total si no hacía algunos cambios serios de inmediato. Me recomendó que me tomara una baja de larga duración, que fuera a terapia y que encontrara formas saludables de desconectar. La parte de la terapia ya estaba en marcha. Llevaba viendo a alguien unos 2 meses intentando superar el trauma acumulado de años de trabajo en urgencias veterinarias. Pero la parte de desconectar era más difícil. No se me da bien relajarme. No sé cómo no hacer nada. Necesito estar activa, tener objetivos, sentir que estoy logrando algo. Fue entonces cuando me acordé de los viajes de acampada a los que mi padre solía llevarme cuando era niña. Mi padre era un amante de la naturaleza en toda regla. Cada verano cargaba nuestro viejo coche familiar con el equipo de acampada y nos llevaba a mi hermano y a mí a algún parque estatal o bosque nacional para pasar una semana de senderismo, pesca y dormir bajo las estrellas. Esos son algunos de los recuerdos más felices de mi infancia: el olor a humo de leña, el sonido de los grillos por la noche, la sensación de estar completamente desconectada del mundo normal, en la naturaleza, donde nada importaba excepto el momento presente. Mi padre falleció cuando yo tenía 23 años y apenas había vuelto a acampar desde entonces. Los recuerdos eran demasiado dolorosos, demasiado envueltos en el duelo por el hombre que me enseñó a amar la naturaleza. Pero ahora, sentada en la consulta de mi médico, oyendo que estaba al límite, de repente quise volver a sentir eso. Quería alejarme de todo, ir a un lugar tan remoto que mis problemas no pudieran seguirme. Quería honrar la memoria de mi padre, reconectando con la naturaleza que tanto amaba. Empecé a planificar el viaje esa misma semana. Le compré una furgoneta camper de segunda mano a un tipo en Dayton que se jubilaba de los viajes por carretera. La furgo no era una preciosidad, pero mecánicamente estaba en buen estado y tenía todo lo que necesitaba. Una cama pequeña, una cocinita, espacio para guardar provisiones y un generador. Pasé un mes arreglándola, haciéndola cómoda, llenándola con todo lo que se me ocurrió. Comida para 2 semanas, cajas de agua embotellada, libros, diarios, material de dibujo, prismáticos, botas de montaña, ropa de lluvia y capas térmicas, un botiquín de primeros auxilios, un cuchillo de caza que había pertenecido a mi padre. Iba a hacer esto bien. La ubicación requirió algo de investigación. Quería un lugar remoto, un lugar donde pudiera alejarme de verdad de la gente, de la cobertura del móvil y de todo el ruido de la vida moderna. Consideré el noroeste del Pacífico, pero el viaje en coche desde Ohio sería demasiado largo. Busqué opciones más cerca de casa y finalmente me decidí por una zona salvaje en las montañas de West Virginia. Había estado allí una vez, hacía años, con unos amigos de la universidad. Habíamos pasado un fin de semana largo de senderismo y bañándonos en los arroyos de la montaña, y recordaba haberme quedado impresionada por lo vasto e intacto que se sentía el bosque. La zona que me interesaba formaba parte del Monongahela National Forest, pero muy alejada de las rutas habituales, accesible solo por antiguas pistas forestales que apenas veían tráfico. La estación de guardabosques más cercana estaba a unas 18 millas de donde planeaba acampar. El pueblo más cercano estaba aún más lejos. Estaría completamente sola, que era exactamente lo que quería. A mi terapeuta le preocupaba un poco el aislamiento, especialmente dado mi estado mental, pero la convencí de que la soledad era justo lo que necesitaba. Sin emergencias que atender, sin jefes exigentes, sin casos desgarradores. Solo yo, las montañas y el poder curativo de la naturaleza. Prometí llamarla cuando volviera, y ella me hizo prometer que me iría si empezaba a sentirme peor en lugar de mejor. Salí un jueves por la mañana a principios de octubre. Los colores del otoño empezaban a estar en su máximo esplendor
y pensé que el momento no podía ser más perfecto. 2 semanas en las montañas durante la época más bonita del año. 2 semanas de paz, tranquilidad y autorreflexión. 2 semanas que se suponía que me ayudarían a redescubrir mi amor por la vida y mi propósito. En cambio, viví la peor experiencia de toda mi existencia. El viaje desde Columbus duró unas 5 horas hasta llegar a las afueras del Bosque Nacional. Después de eso, las cosas se complicaron. Las carreteras asfaltadas dieron paso a la grava, luego la grava dio paso a la tierra, y luego los caminos de tierra se convirtieron en poco más que senderos cubiertos de maleza entre los árboles. Mi furgoneta camper rebotaba y se estremecía sobre baches y rocas, el motor forzándose en las pendientes pronunciadas. Varias veces tuve que bajarme y mover ramas caídas que bloqueaban mi camino. El bosque se cerraba a mi alrededor a medida que me adentraba. Los árboles se hacían más altos y densos hasta que las copas bloqueaban la mayor parte del cielo. Era como entrar en otro mundo, una naturaleza primigenia que no había cambiado en miles de años. Después de unas 2 horas de navegación lenta y cuidadosa por estos caminos secundarios, encontré el lugar que buscaba. Era un claro cerca de un arroyo, quizás medio acre de terreno abierto, rodeado de imponentes robles, arces y tsugas. El arroyo era frío y claro, murmurando sobre piedras lisas, y podía ver la montaña elevándose detrás del claro, sus laderas cubiertas por una alfombra de hojas rojas y doradas. El lugar era exactamente como lo recordaba, quizás incluso más hermoso bajo la luz de la tarde. Aparqué la furgoneta en el borde del claro, desde donde podía contemplar el arroyo y el bosque más allá. Por un largo momento, me quedé sentada en el asiento del conductor, respirando hondo, sintiendo cómo la tensión empezaba a desaparecer de mis hombros por primera vez en meses. Lo había conseguido. Estaba aquí. Durante las próximas 2 semanas, este pequeño trozo de naturaleza iba a ser mi santuario. Instalarme me llevó el resto de esa primera tarde. Nivelé la furgoneta usando unos bloques de madera que había traído específicamente para eso. Monté mis sillas de camping y la mesita plegable fuera. Organicé mis provisiones para que todo tuviera su sitio y pudiera encontrar lo que necesitara rápidamente. Las tareas mundanas eran reconfortantes en su sencillez, sin decisiones de vida o muerte, sin dueños de mascotas enfadados, sin compañeros llamando para decir que estaban enfermos y dejándome cubrir sus turnos. Solo yo, mi furgoneta y los sonidos pacíficos del bosque. Esa primera noche fue todo lo que había esperado. Cociné una cena sencilla en mi hornillo de camping. Nada elaborado, solo pasta con salsa de bote y algunas verduras que había traído, pero sabía increíble. Quizás era el aire fresco de la montaña, o quizás era simplemente la ausencia de estrés lo que hacía que todo pareciera mejor. Comí sentado en mi silla de camping, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de naranja y rosa a través de los huecos entre los árboles. Cuando cayó la noche, disfruté de un espectáculo de estrellas que había olvidado que existía. Viviendo en la ciudad durante tanto tiempo, me había acostumbrado a que la contaminación lumínica ocultara todo excepto los objetos celestes más brillantes. Aquí, sin luz artificial en kilómetros a la redonda, el cielo nocturno era absolutamente impresionante. Podía ver la Vía Láctea extendiéndose por el firmamento como un río de luz. Podía distinguir constelaciones en las que no había pensado desde que mi padre me las enseñó de niña. Orión, Casiopea, la Osa Mayor señalando el camino hacia la estrella polar. Me quedé fuera hasta que el frío me obligó a entrar en la furgoneta e incluso entonces me quedé despierta hasta tarde simplemente mirando las estrellas por la ventanilla. El sueño llegó fácilmente esa noche, el primer sueño verdaderamente reparador que había tenido en meses.
sin pensamientos ansiosos que me mantuvieran despierta, sin pesadillas sobre el trabajo, solo una inconsciencia profunda y pacífica, envuelta en mi saco de dormir con el suave sonido del arroyo como canción de cuna. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome genuinamente renovada, lo cual era un pequeño milagro dado el tiempo que llevaba sin experimentar esa sensación. El sol entraba a raudales por las ventanillas de la furgoneta, calentando el interior y haciendo que todo pareciera luminoso y esperanzador. Preparé café en mi pequeño hornillo de propano y me senté fuera a beberlo, observando cómo la niebla se levantaba del arroyo con la primera luz de la mañana. El bosque estaba vivo de sonidos, pájaros llamándose entre los árboles, ardillas parloteando mientras recogían nueces para el invierno que se avecinaba, el constante telón de fondo musical del agua que fluía. Decidí pasar el día explorando los alrededores de mi campamento. Preparé una mochila con agua, algo de picar y el cuchillo de mi padre, y me puse en marcha por uno de los antiguos senderos que partían del claro. El sendero estaba cubierto de maleza en algunos lugares. Claramente ya no se mantenía, pero aún podía seguir el camino desdibujado a través de la maleza. Caminé unas 4 millas esa primera mañana, serpenteando a través de un denso bosque, cruzando pequeños arroyos sobre piedras, subiendo suaves pendientes que ofrecían vistas ocasionales de las montañas circundantes. A mitad de mi caminata, me topé con algo interesante, los restos de una antigua explotación minera. Había piezas de maquinaria oxidadas, esparcidas alrededor de la entrada de un pozo derrumbado. Los restos de edificios que se habían podrido hasta los cimientos y montones de escombros que habían sido cubiertos por musgo y helechos. Un cartel de madera, apenas legible después de décadas de intemperie, identificaba el lugar como la mina de Hollow Creek, establecida en 1892 y cerrada en 1923. Pasé aproximadamente 1 hora curioseando por el antiguo emplazamiento, haciendo fotos con el móvil e imaginando cómo debió ser la vida de los mineros que trabajaron aquí hace más de un siglo. El lugar tenía una cualidad inquietante, con todas esas máquinas oxidadas y estructuras desmoronándose, siendo lentamente reclamadas por el bosque. Pero también era fascinante, un pequeño trozo de historia olvidada escondido en estas remotas montañas. Regresé a mi campamento a última hora de la tarde, agradablemente cansada por el ejercicio y el aire fresco. Intenté pescar en el arroyo, pero no tuve suerte. No pasaba nada. Realmente no esperaba pescar nada, y el acto de lanzar el sedal y observar el agua era suficientemente relajante por sí solo. Cociné otra cena sencilla, vi otra puesta de sol espectacular y me fui a la cama temprano sintiéndome contenta y en paz. 2 días de viaje y ya empezaba a sentirme yo misma de nuevo. La ansiedad constante que me había atormentado durante meses, finalmente, comenzaba a aflojar su control. Dormía bien, comía bien y de hecho, disfrutaba de mi propia compañía por primera vez en mucho tiempo. Pensé en llamar a mi terapeuta para decirle que el viaje estaba funcionando, pero por supuesto no había cobertura aquí. Tendría que esperar a volver a la civilización para compartir las buenas noticias. Esa noche, me quedé dormida escuchando a un búho ulular en algún lugar en la oscuridad, completamente inconsciente de que las cosas estaban a punto de dar un giro aterrador. La tercera mañana fue cuando noté por primera vez que algo iba mal, aunque en ese momento no lo reconocí como una señal de advertencia. Me desperté sobre las 7, me preparé el café como de costumbre y salí a recibir el día. Fue entonces cuando vi la leña. La tarde anterior había recogido un buen montón de ramas y leña menuda y las había apilado ordenadamente junto a mi hoguera. Estaba orgullosa de lo organizada que había sido, clasificando la leña por tamaño para poder encender un fuego fácilmente cuando quisiera. Pero ahora,
Ese montón cuidadosamente dispuesto estaba esparcido por todas partes. Trozos de madera estaban lanzados en todas direcciones, algunos a 15 o 20 pies de donde los había dejado. Una rama considerable había sido clavada en el suelo en ángulo, como si alguien la hubiera lanzado con una fuerza tremenda. Mi primer pensamiento fue que algún animal se había metido en el campamento durante la noche. Los mapaches eran comunes en estos bosques y eran famosos por armar líos mientras buscaban comida. O quizás un oso negro había pasado por allí, tirando cosas como suelen hacer los osos. Comprobé la furgoneta para asegurarme de que no había nada dañado o forzado, pero todo estaba bien. El animal que había esparcido mi leña no había intentado llegar a mis provisiones de comida. Pasé unos minutos recogiendo la leña y volviéndola a apilar, ligeramente molesta, pero no realmente preocupada. La actividad de la fauna era parte de acampar en una zona remota. Esperaba tener algunos encuentros con la fauna local. Esto era solo el bosque, recordándome que era una invitada en casa de otro. Continué con mi día como había planeado, haciendo una caminata ligera por la mañana y pasando la tarde leyendo en mi silla de camping. El tiempo era perfecto, cálido y soleado, con la brisa justa para mantener a raya a los insectos. Pero en algún momento a media tarde empecé a sentirme extraña. No era nada que pudiera señalar específicamente, solo una vaga sensación de inquietud, como si algo me estuviera observando. ¿Sabes esa sensación cuando estás solo en una habitación, pero de repente tienes la impresión de que alguien está de pie detrás de ti? Era así, pero amplificado por el aislamiento de mi entorno. No paraba de levantar la vista de mi libro, escudriñando la línea de los árboles, esperando ver a alguien o algo acechando en las sombras. Pero nunca había nada allí, solo árboles, maleza y el pájaro ocasional revoloteando entre las ramas. Me dije a mí misma que estaba siendo ridícula. Por supuesto que me sentía observada aquí. Estaba sola en la naturaleza, a kilómetros de otro ser humano. Mi cerebro probablemente solo se estaba ajustando al entorno desconocido, disparando señales de advertencia que no significaban nada. Me obligué a relajarme y volví a mi libro. Esa tarde, mientras preparaba la cena en mi hornillo de camping, oí un sonido que me dejó helada. Provenía de algún lugar del bosque, quizás a un cuarto de milla de distancia, y no se parecía a nada que hubiera oído antes. La mejor manera de describirlo es como un aullido mezclado con un gruñido profundo, pero eso no capta realmente lo extraño e inquietante que era. Solo el volumen ya era notable, más fuerte de lo que debería ser cualquier sonido animal, retumbando entre los árboles con una fuerza casi física. Sonaba como algo con unos pulmones enormes, algo con una caja torácica del tamaño de un barril, produciendo un ruido que parecía hacer temblar el mismísimo aire. Me quedé allí inmóvil, sosteniendo mi espátula, esperando que el sonido se repitiera. No lo hizo. Después de varios minutos de tenso silencio, no oí nada más que los ruidos habituales del bosque, el arroyo, el viento, las llamadas lejanas de los pájaros acomodándose para la noche. Me dije que debía haber sido un alce. Los alces pueden hacer sonidos bastante impresionantes durante la época de apareamiento, y ciertamente había alces en estas montañas. O quizás era solo el viento haciendo trucos en un árbol hueco, o en una formación rocosa, creando un efecto acústico que sonaba más alarmante de lo que era. Terminé de cocinar mi cena, pero perdí el apetito por el camino. Comí dentro de la furgoneta en lugar de en mi mesa de camping, y me aseguré de cerrar la puerta con llave antes de irme a la cama. El sueño no llegó tan fácilmente esa noche. Cada ruido del exterior parecía amplificado, cargado de amenaza. Estuve despierta durante horas mirando el techo de la furgoneta, diciéndome que estaba siendo paranoica. Para cuando finalmente me dormí, casi me había convencido de que todo estaba bien. La cuarta mañana lo cambió todo.
Supe que algo iba muy mal en el momento en que abrí los ojos y miré por la ventanilla de la furgoneta. Había huellas en la tierra blanda de fuera, huellas grandes, visibles incluso desde dentro del vehículo. Me puse las botas y la chaqueta y salí a echar un vistazo más de cerca, con el corazón ya latiendo más rápido de lo que debería. Las huellas no se parecían a nada que hubiera visto antes. Tenían una forma casi humana, con un talón claro y 5 dedos distintos muy separados, como si alguien caminara descalzo. Pero las proporciones estaban completamente mal. Cada huella medía al menos 17 pulgadas de largo, quizás 18, y era correspondientemente ancha. Yo uso un número 38 de mujer, y mi pie entero podría haber cabido dentro de una de estas huellas con espacio de sobra. Ningún ser humano tiene los pies tan grandes. Di una vuelta alrededor de la furgoneta y mi inquietud creció con cada paso. Las huellas estaban por todas partes. Docenas de ellas rodeando el vehículo varias veces, a veces acercándose lo suficiente como para tocar el lateral metálico antes de desviarse. Lo que fuera que había hecho estas huellas, había pasado un tiempo considerable caminando alrededor de mi furgoneta durante la noche, estudiándola. Quizás estudiándome a mí mientras dormía a pocos metros de distancia detrás de una delgada pared de metal. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Los osos pueden dejar huellas que parecen vagamente humanas en ciertas circunstancias, cuando las almohadillas de sus patas crean impresiones específicas en terreno blando. Pero estas no parecían huellas de oso. Los osos no caminan erguidos sobre 2 patas durante largas distancias, y estas huellas mostraban claramente un caminar bípedo, un pie delante del otro, paso tras paso. Lo que fuera que hizo estas huellas, caminaba sobre 2 piernas como un ser humano, pero era mucho más grande de lo que cualquier humano podría ser. Consideré hacer las maletas y marcharme en ese mismo momento. La parte racional de mi cerebro me gritaba que algo iba mal, que debía salir de allí mientras pudiera, pero otra parte de mí, la parte terca, la parte que había pasado meses planeando este viaje, no quería rendirse tan fácilmente. ¿Qué iba a decirle a la gente? ¿Que me asusté por unas huellas raras y salí corriendo? Había estado esperando este viaje durante tanto tiempo. No iba a dejar que una actividad animal inusual lo arruinara. Así que tomé una decisión de la que me arrepentiría el resto de mi vida. Decidí quedarme, pero ser más cuidadosa. Mantendría la furgoneta cerrada por la noche y estaría alerta a cualquier otra señal de actividad inusual. Si las cosas empeoraban, siempre podría irme entonces. Pasé la mayor parte de ese día sintiéndome nerviosa y en vilo. La atmósfera pacífica de los días anteriores había desaparecido por completo, reemplazada por una constante ansiedad de bajo nivel que hacía imposible relajarse. Intenté hacer una corta caminata por la tarde, esperando que el ejercicio ayudara a calmar mis nervios, pero solo recorrí 1 milla antes de dar la vuelta. El bosque se sentía diferente ahora, más oscuro y amenazante, aunque el sol brillaba y el día era hermoso. Cada sombra parecía sospechosa, cada crujido en la maleza me hacía girar, esperando ver algo observándome. A mitad de camino de vuelta a mi campamento, encontré algo que me heló la sangre. Varios árboles jóvenes habían sido partidos a unos 8 pies del suelo. Las roturas eran recientes, la madera expuesta todavía pálida y húmeda de savia, probablemente de la noche anterior o de esa misma mañana. Y no eran árboles pequeños, eran árboles con troncos de 3 o 4 pulgadas de diámetro, lo suficientemente robustos como para que romperlos requiriera una fuerza considerable, y lo que fuera que lo había hecho era alto, lo suficientemente alto como para alcanzar 8 pies de altura sin ningún esfuerzo aparente. Prácticamente corrí el resto del camino de vuelta a mi furgoneta.
Me temblaban las manos mientras abría la puerta y me metía adentro. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, tratando de ordenar mis pensamientos, tratando de encontrarle sentido a las pruebas que se estaban acumulando. Huellas grandes que parecían casi humanas, árboles partidos a 8 pies del suelo, ruidos extraños en la noche, la constante sensación de ser observada. Había algo en estos bosques conmigo, algo grande, algo fuerte, algo que había estado visitando mi campamento mientras dormía. La parte lógica de mi cerebro seguía insistiendo en que tenía que haber una explicación normal. Un oso con huellas inusuales, los árboles dañados por el viento o una enfermedad. Mi imaginación desbocada porque estaba estresada y sola. Pero otra parte de mí, la que confiaba en mis instintos, sabía que algo no estaba bien. Debería haber escuchado a esa parte. Debería haber recogido mis cosas y haberme marchado esa misma tarde. En lugar de eso me quedé. Y esa noche las cosas empeoraron mucho. Estaba tumbada en la cama alrededor de la medianoche, incapaz de dormir a pesar de estar agotada. Mis oídos se esforzaban por captar cualquier sonido del exterior, y mi cuerpo estaba tenso, anticipando algo que no podía nombrar. Entonces lo oí. Pasos. Pasos pesados y deliberados rodeando la furgoneta. Eran lentos, casi casuales, como algo que se toma su tiempo en un paseo tranquilo. Pero el peso detrás de cada paso era tremendo. Podía sentir los impactos a través del chasis del vehículo, sutiles vibraciones que subían por el suelo y llegaban hasta mis huesos. Lo que fuera que estaba caminando alrededor de mi furgoneta era pesado, increíblemente pesado, y estaba justo fuera. Agarré mi linterna y el cuchillo de mi padre, muy consciente de lo inadecuadas que serían ambas armas contra algo de ese tamaño. Me quedé allí en la oscuridad, apenas respirando, escuchando esos pasos dar vueltas y más vueltas a la furgoneta. La criatura parecía tomarse su tiempo, recorriendo toda la circunferencia 4 o 5 veces, deteniéndose ocasionalmente en lo que sonaba como las ventanillas. Estaba demasiado aterrorizada como para mirar. No quería ver lo que había ahí fuera. Solo quería que se fuera, que me dejara en paz, que me permitiera sobrevivir la noche para poder huir por la mañana. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 15 o 20 minutos, los pasos finalmente se desvanecieron en la distancia. Me quedé inmóvil durante mucho tiempo después, esperando que los sonidos regresaran, pero la noche permaneció en silencio. No dormí nada el resto de esa noche. Simplemente me quedé sentada allí, aferrando mi cuchillo, vigilando las ventanillas, rezando por el amanecer. Cuando finalmente apareció la primera luz gris de la mañana, abrí con cautela la puerta de la furgoneta y salí. La evidencia del visitante nocturno fue inmediatamente aparente. Huellas frescas cubrían el suelo alrededor del vehículo, incluso más que antes. Pero lo que casi me detuvo el corazón fue la huella de una mano en la ventanilla. Una huella de mano enorme, fácilmente el doble del tamaño de la mía, con 5 dedos claramente definidos presionados contra el cristal. Había estado justo ahí, de pie junto a mi ventanilla, mirándome mientras yo me acobardaba dentro en la oscuridad. La huella estaba posicionada a unos 7 pies del suelo, lo que significaba que lo que fuera que la hizo era lo suficientemente alto como para mirar a través de una ventanilla que yo habría necesitado una escalera para alcanzar. Me quedé mirando esa huella durante un largo momento, mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Entonces tomé mi decisión. Me iba, ahora mismo, hoy. Ya no me importaba terminar mi viaje, ni honrar la memoria de mi padre, ni ninguna de las razones por las que me había convencido de venir aquí. Algo me estaba acechando, algo que no debería existir,
y necesitaba alejarme antes de que decidiera hacer algo más que dar vueltas a mi furgoneta por la noche. Pasé la mayor parte del quinto día preparándome para irme. Empaqué todo lo que había desempacado, aseguré todas mis provisiones para el viaje y me aseguré de que la furgoneta estuviera lista para el largo trayecto de 1917, vuelta a las carreteras principales. Estaba trabajando fuera a media tarde, plegando mis sillas de camping, cuando oí un sonido que me detuvo en seco. 3 golpes distintos resonaron por el bosque. Madera contra madera. Toc, toc, toc. Una larga pausa. Luego 2 golpes más, desde una dirección diferente. Toc, toc. Los sonidos parecían comunicarse, una fuente respondiendo a otra como si se pasaran señales de un lado a otro del bosque. Dejé caer la silla que sostenía y corrí hacia la furgoneta. Me encerré dentro y observé la línea de los árboles a través de las ventanillas, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Estaba demasiado lejos para verlo con claridad. Quizás a 200 metros de distancia, moviéndose a través de la densa maleza en el borde del claro. Pero pude decir de inmediato que caminaba erguido sobre 2 piernas. Y era alto. La vegetación en el borde del claro tenía al menos 7 u 8 pies de altura, denso laurel de montaña y rododendro, pero la cabeza y los hombros de esta cosa eran claramente visibles por encima. La criatura se movió a través de la maleza con facilidad, apartando ramas que habrían detenido a una persona por completo, y luego desapareció de nuevo en el bosque profundo. Me di cuenta entonces de que me habían estado observando desde el principio. Lo que fueran estas cosas, fueran cuantas fueran, me habían estado observando desde el momento en que llegué, estudiándome, aprendiendo mis patrones. Y ahora se estaban acercando. Esa noche oí de nuevo el extraño sonido de aullido, gruñido, mucho más cerca que antes, quizás a 100 metros de mi campamento. Antes de que el eco se hubiera desvanecido, otra llamada respondió desde una dirección completamente diferente. Había más de uno. Múltiples criaturas estaban en el bosque alrededor de mi campamento y se estaban comunicando entre sí. Empujé mi pequeña mesa contra la puerta de la furgoneta para atrancarla y me quedé despierta toda la noche con el cuchillo en la mano, demasiado asustada como para siquiera considerar dormir. Cada sonido del exterior me hacía saltar. Podía oír movimiento en la maleza, ramas rompiéndose, vocalizaciones ocasionales que no correspondían a ningún animal que conociera. Las criaturas estaban ahí fuera, dando vueltas, esperando. ¿A qué? No lo sabía. No quería averiguarlo. Tan pronto como saliera el sol, iba a arrancar la furgoneta y salir de aquí tan rápido como las carreteras me lo permitieran. No me importaba si dañaba el vehículo en el terreno accidentado. Solo necesitaba escapar. La 6ª mañana trajo un nuevo horror. Cuando finalmente reuní el valor para mirar afuera, encontré marcas de arañazos frescas en el exterior de la furgoneta. 4 largos surcos paralelos en el lateral metálico, situados a unos 7 pies del suelo. Los arañazos eran profundos, cortando la pintura y llegando hasta el metal, curvándolo en algunos lugares por la pura fuerza que había detrás. Lo que fuera que había hecho estas marcas tenía garras como cuchillos y la fuerza para usarlas con un efecto devastador. Me temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en el contacto. La giré, rezando por oír el motor rugir. No pasó nada, solo un clic y luego silencio. La batería estaba muerta, pero eso no tenía sentido. Había estado usando el generador regularmente para mantener todo cargado. La batería había estado bien el día anterior. Con una creciente sensación de pavor, salí y abrí el capó. El problema fue inmediatamente obvio. Los cables de la batería habían sido desconectados, pero no con cuidado.
Habían sido arrancados con tal fuerza que los conectores metálicos estaban doblados y retorcidos, dañados más allá de lo que podía reparar con mis limitadas herramientas. Algo había inutilizado mi vehículo a propósito. Algo se había asegurado de que no pudiera marcharme. Entonces me invadió el pánico. Estaba atrapada. La estación de guardabosques más cercana estaba a 18 millas a través de un bosque denso y desconocido. Mi móvil no tenía cobertura, como era de esperar en un lugar tan remoto, pero ese hecho, que me había parecido tan atractivo cuando planeaba mi retiro pacífico, ahora se sentía como una sentencia de muerte. Estaba completamente aislada de cualquier ayuda, completamente sola, y algo en estos bosques me había dejado tirada aquí intencionadamente. Pasé el resto de ese día tratando de fortificar mi posición lo mejor que pude. Atrincheré el interior de la furgoneta más a fondo, encajando provisiones contra la puerta y las ventanillas. Preparé una mochila de emergencia con lo esencial por si tenía que huir a pie: botellas de agua, barritas energéticas, mi cuchillo, mi mechero, el botiquín, una linterna. Lo revisé todo una y otra vez, tratando de mantenerme ocupada para que el miedo no me paralizara por completo. A última hora de la tarde, empezaron a llover piedras. Grandes piedras comenzaron a caer cerca de la furgoneta, lanzadas desde algún lugar del bosque. Oía un silbido mientras trazaban un arco en el aire, y luego un golpe sordo al impactar contra el suelo. Algunas eran del tamaño de pelotas de softball, lo suficientemente grandes como para causar daños serios. Una golpeó el techo de la furgoneta con un estruendo tremendo que me hizo gritar. Otra agrietó el parabrisas, dejando una telaraña de cristales rotos a su paso. Lo que fuera que estaba ahí fuera, estaba jugando conmigo, aterrorizándome, demostrando que podía alcanzarme incluso dentro de mi refugio de metal. Me estaban cazando y no tenía a dónde huir. Al caer la noche, los sonidos se intensificaron. Respiraciones pesadas, fuera de las ventanillas, tan cerca que podía ver cómo se formaba condensación en el cristal por lo que fuera que exhalaba contra él. El rasguño de algo duro contra el exterior metálico, metódico y deliberado. Y luego, el sonido que casi me detuvo el corazón. El picaporte de la puerta traqueteando mientras algo lo improbaba, tratando de averiguar cómo entrar. Me apreté en la esquina trasera de la furgoneta, con el cuchillo en alto, sabiendo lo completamente inútil que sería contra cualquier cosa que pudiera doblar metal y lanzar rocas del tamaño de pelotas de softball. El traqueteo se detuvo después de unos segundos, pero todavía podía oír movimiento fuera. Todavía sentía la presencia de algo masivo y malévolo esperando justo más allá de las delgadas paredes que nos separaban. No sé cómo logré pasar esa noche. Creo que podría haberme desmayado en algún momento por puro terror, porque tengo lagunas en mi memoria, espacios en blanco donde deberían estar las horas. Pero seguía viva cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanillas. Todavía viva, todavía atrapada, todavía esperando lo que viniera después. El ataque llegó la séptima noche, justo después de las 3 de la madrugada según mi reloj. En un momento estaba sentada en un silencio agotado y al siguiente la furgoneta entera se balanceaba violentamente de un lado a otro. Algo la estaba sacudiendo con una fuerza increíble, como un niño sacudiendo un juguete, excepto que yo estaba dentro del juguete y el niño era un monstruo. Grité, un terror genuino saliendo de mí en un sonido que no reconocí como mi propia voz. La furgoneta se inclinó tanto hacia un lado que me lancé contra la pared. Las provisiones se estrellaron desde las estanterías a mi alrededor. Los armarios se abrieron de golpe y derramaron su contenido. Pensé que iba a volcar por completo, que iba a rodar una y otra vez como un barril cuesta abajo. Entonces, de repente, el temblor se detuvo.
Silencio absoluto. Me zumbaban los oídos y respiraba en jadeos entrecortados, todo mi cuerpo temblando incontrolablemente. Esperé lo que pareció una eternidad, preparándome para el siguiente asalto, pero no pasó nada. Pasaron los minutos. Seguía sin pasar nada. Empecé a permitirme la esperanza de que tal vez, solo tal vez, todo había terminado. Fue entonces cuando un rostro apareció en la ventanilla. Solo estuvo allí un segundo, quizás dos, antes de retirarse a la oscuridad, pero en ese breve momento vi lo suficiente como para grabar la imagen en mi memoria para siempre. Un rostro cubierto de pelo oscuro y enmarañado, una frente inclinada y un pesado arco superciliar, una nariz chata y labios finos retirados para revelar dientes. Pero los ojos fueron lo que más me atormentó. No eran ojos de animal, no era la mirada apagada e instintiva de un oso o un lobo. Estos ojos mostraban inteligencia, conciencia, intención. La criatura me había mirado directamente, había hecho contacto visual a través de la ventanilla, y en esa mirada entendí algo terrible. No era una bestia sin mente actuando por instinto. Esta cosa podía pensar, podía planificar, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Debo haberme desmayado entonces, porque mi siguiente recuerdo es estar tumbada en el suelo de la furgoneta, todavía aferrando mi cuchillo, con la luz gris de la mañana entrando por las ventanillas. No tengo idea de cuánto tiempo pasó entre ver esa cara y recuperar la conciencia. Podrían haber sido minutos u horas, pero seguía viva, lo que significaba que todavía tenía una oportunidad. Sabía que no sobreviviría otra noche aquí. La furgoneta ya no era un refugio seguro. Fueran lo que fuesen estas criaturas, habían demostrado que podían sacudirla, dañarla, y que eventualmente encontrarían una forma de entrar. Mi única opción era intentar salir caminando, cubrir las 18 millas hasta la estación de guardabosques antes de que cayera la noche de nuevo. Era un plan desesperado, pero era el único plan que tenía. Abrí con cautela la puerta de la furgoneta sobre las 8 de la mañana, esperando a medias que algo se abalanzara sobre mí en el momento en que saliera. La escena que me recibió me dio ganas de llorar. Mi campamento estaba destrozado. La leña estaba esparcida por todas partes, algunos trozos clavados en el suelo como estacas. Mis sillas de camping estaban aplastadas, los marcos de metal doblados y retorcidos como si fueran de alambre en lugar de aluminio. La nevera portátil había sido destrozada, su contenido esparcido por el claro y pisoteado en la tierra. Y las huellas. Había docenas de ellas, múltiples juegos de diferentes tamaños, las más grandes, incluso más grandes que las que había visto antes. Cogí mi mochila de emergencia y empecé a caminar, siguiendo la antigua pista forestal de vuelta hacia la civilización. Me moví tan rápido como pude, casi trotando a pesar del peso de la mochila y el terreno irregular. Cada pocos segundos miraba por encima del hombro, escudriñando el bosque detrás de mí en busca de cualquier señal de persecución. A unas 2 millas oí ruidos de choques entre los árboles, algo corriendo paralelo a la carretera, justo fuera de mi vista. Algo me seguía el ritmo, igualando mi velocidad, manteniéndose oculto en la densa maleza. Me esforcé más, con los pulmones ardiendo y las piernas doliéndome, pero los sonidos mantenían el ritmo. Ocasionalmente captaba destellos de movimiento, formas oscuras deslizándose entre los árboles, siempre justo en el borde de mi visión. No estaban atacando, todavía no, pero tampoco me dejaban ir, me estaban acorralando. A 4 millas de mi caminata encontré un árbol enorme tirado en la carretera, bloqueando completamente mi camino. Era un roble viejo, de al menos 3 pies de diámetro en la base, y había caído directamente sobre la pista forestal. Pero algo en él parecía extraño.
El sistema de raíces estaba mayormente intacto, no arrancado del suelo como lo estaría un árbol caído de forma natural. Y cuando examiné la base más de cerca, pude ver que la madera estaba recién astillada, rota en lugar de podrida. Este árbol no se había caído por sí solo. Había sido empujado, y recientemente, probablemente durante la noche. El mensaje era claro: no querían que me fuera. Tuve que desviarme alrededor del árbol caído, lo que significaba dejar la carretera y abrirme paso a través de una densa maleza. El terreno accidentado era agotador y desorientador. Traté de mantener la dirección usando el sol, pero las copas de los árboles eran tan espesas que apenas podía ver el cielo. Después de varias horas luchando por el bosque, me di cuenta de que estaba perdida. Nada me resultaba familiar. Todas las direcciones parecían iguales: árboles interminables, maleza enmarañada, ninguna señal de la carretera ni de ningún otro punto de referencia que reconociera. Seguí caminando, esperando tropezar con algo que me ayudara a orientarme. El arroyo que encontré parecía prometedor. El agua fluye cuesta abajo, razoné, y finalmente llega a valles donde la gente tiende a construir carreteras y asentamientos. Si seguía el arroyo, me llevaría a alguna parte. Caminé por sus orillas durante lo que parecieron horas, el agotamiento haciendo que cada paso fuera una lucha. Entonces vi algo que me heló el corazón, una formación rocosa distintiva, 3 rocas apiladas una contra la otra de una manera que parecía casi deliberada. Recordé haber pasado por esta misma formación horas antes, cuando empecé a seguir el arroyo. De alguna manera, a pesar de mis esfuerzos por caminar en línea recta, había dado un círculo completo. Me derrumbé contra las rocas, con las lágrimas corriéndome por la cara. Estaba perdida, siendo acechada por criaturas de pesadilla, y no tenía ni idea de cómo escapar. El sol estaba bajo en el horizonte, lo que significaba que la oscuridad llegaría pronto. La oscuridad, cuando las cosas que me cazaban se volvían más activas. Necesitaba encontrar refugio, un lugar donde pudiera esconderme hasta la mañana, un lugar con al menos un poco de protección contra lo que fuera que había ahí fuera. Un pequeño saliente rocoso llamó mi atención, una cueva poco profunda formada por un estante de piedra que sobresalía. No era mucho, apenas lo suficientemente profundo como para sentarme con la espalda contra la roca, pero era mejor que estar completamente expuesta. Me arrastré dentro con mi mochila, encajándome en el estrecho espacio, y esperé a que cayera la noche. Los sonidos comenzaron aproximadamente 1 hora después del atardecer. Pasos moviéndose por el bosque alrededor de mi escondite. Pasos pesados y deliberados, puntuados por sonidos de olfateo, como si algo estuviera husmeando el aire, tratando de captar mi olor. Me apreté contra la piedra fría y contuve la respiración. A través de la estrecha abertura de mi refugio, podía ver movimiento en la oscuridad, formas masivas pasando, silueteadas contra la tenue luz de las estrellas. En un momento dado, algo enorme pasó justo por delante de la entrada de mi escondite. Lo entreví de perfil, e incluso en la oscuridad pude decir que medía al menos 8 pies de altura, con hombros increíblemente anchos y brazos que le colgaban más allá de las rodillas. La criatura se detuvo, girando la cabeza lentamente, y estuve segura de que iba a mirarme directamente, segura de que me vería agazapada allí en mi patético y pequeño refugio. Pero después de un momento que duró una eternidad, siguió adelante, desapareciendo en la noche. No dormí. Simplemente me quedé sentada allí en la oscuridad, escuchando los sonidos de ellos moviéndose fuera, rezando para que no me encontraran. Cuando apareció la primera luz gris del amanecer, casi sollocé de alivio. Había sobrevivido otra noche. Ahora solo tenía que sobrevivir el día.
Salí de mi escondite tan pronto como hubo suficiente luz para ver. Estaba deshidratada, agotada y completamente desorientada. Me quedaba algo de agua en mis botellas, pero necesitaría encontrar más pronto, y a pesar de mis mejores esfuerzos, todavía no tenía idea de qué dirección me llevaría a un lugar seguro. Después de pensarlo un poco, tomé una decisión que parecía contraintuitiva pero necesaria. Intentaría encontrar el camino de vuelta a la furgoneta. La furgoneta todavía tenía mi suministro de agua y el generador podría seguir funcionando aunque el motor no lo hiciera. Más importante aún, la furgoneta representaba mi único punto conocido en el mapa. Desde allí podría ser capaz de encontrar la pista forestal de nuevo y seguirla para salir, asumiendo que las criaturas me dejarían pasar el árbol caído la segunda vez. Me llevó la mayor parte del día, pero finalmente reconocí suficientes puntos de referencia para encontrar el camino de vuelta al claro. Cuando salí de la línea de árboles y vi mi campamento, mi corazón se hundió aún más. La furgoneta había sido atacada de nuevo mientras yo no estaba. El espejo lateral estaba completamente arrancado. Había nuevos arañazos cubriendo el exterior, como si algo hubiera intentado abrir la furgoneta como una lata. Lo peor de todo, la puerta estaba ligeramente abierta, colgando en ángulo de las bisagras dañadas. Algo había entrado. Me acerqué con cautela, esperando a medias que una criatura saliera disparada hacia mí en cualquier momento. Cuando llegué a la puerta y la abrí más, la destrucción en el interior me dio ganas de gritar. Todo estaba destrozado. Los cojines estaban rasgados, su relleno esparcido por todas partes como nieve. Los armarios habían sido arrancados de las paredes, sus puertas colgando de bisagras rotas. Los recipientes de comida estaban aplastados y esparcidos, su contenido untado en cada superficie. Lo que fuera que había hecho esto, había estado buscando algo. Quizás comida, quizás a mí, y lo había hecho con una fuerza casual y devastadora. La única buena noticia era que el depósito de agua estaba intacto. Bebí profundamente, rellenando mis botellas, desesperada por rehidratarme después de un día de caminata por la naturaleza. También comí lo que pude salvar de los suministros destruidos, forzándome a tragar galletas rancias y una manzana magullada, aunque mi estómago estaba revuelto de miedo. Necesitaba la energía. Pasé unas horas intentando reparar las conexiones de la batería, esperando contra toda esperanza poder poner en marcha la furgoneta. Pero el daño era demasiado severo y carecía de las herramientas y el conocimiento para arreglarlo. La furgoneta se iba a quedar justo donde estaba, y yo también, a menos que pudiera encontrar otra salida. Mientras el sol se ponía en mi 9º día en esta pesadilla, me atrincheré dentro de la furgoneta dañada lo mejor que pude. La puerta ya no cerraba correctamente, así que la até con una cuerda y encajé lo que quedaba de mis provisiones contra ella. Sabía que no aguantaría si una de esas criaturas realmente quisiera entrar, pero era todo lo que tenía. Me instalé en la esquina más alejada de la puerta y esperé la oscuridad. Esperé lo que viniera después. El ataque final llegó justo después de la medianoche de la 10ª noche. Comenzó con ese sonido aullante, viniendo de todas partes alrededor de la furgoneta a la vez, múltiples criaturas rodeándome. El sonido era abrumador, vibrando en mi pecho, llenando mi cabeza hasta que no podía pensar. Luego comenzaron los impactos. Rocas y ramas golpeando la furgoneta desde todas las direcciones, abollándola, rompiendo lo que quedaba de las ventanillas. El cristal explotó hacia adentro, rociando el interior, y levanté los brazos para protegerme la cara. ¡Bang! 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 El asalto era implacable, y sabía que estaban preparándose para algo peor. Los golpes en la puerta comenzaron a continuación. Golpes fuertes que hacían temblar todo el marco,
que enviaban los muebles con los que me había atrincherado raspando por el suelo. La cuerda que había usado para atar la puerta comenzó a deshilacharse y estirarse, tensándose más con cada impacto. Ahora estaba gritando, sonidos sin palabras de puro terror, porque sabía lo que venía. Iban a entrar, y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. La puerta se abrió de golpe con un estruendo que me ensordeció. La cuerda se rompió como un hilo, y la mesa que había encajado contra ella salió volando por el interior como si no pesara nada. Por un momento solo hubo una abertura a la oscuridad. Luego, un brazo masivo se asomó. Estaba cubierto de pelo oscuro y enmarañado, increíblemente largo y densamente musculoso. La mano al final de ese brazo tenía dedos como salchichas, con gruesas uñas negras que eran casi garras. El brazo barrió el interior de la furgoneta, agarrando la mesa y arrojándola a un lado como un juguete. Luego, la criatura comenzó a meterse por la puerta, apretando su enorme cuerpo en la estrecha abertura. Tuve mi primera visión clara de uno de ellos en ese momento. La cara era algo sacado de una pesadilla, no del todo simio, no del todo humano, sino una inquietante combinación de ambos. Cubierto completamente de pelo oscuro, con un pesado arco superciliar que proyectaba profundas sombras sobre ojos que brillaban con una inteligencia aterradora. La boca se abrió, revelando grandes dientes amarillentos, y soltó un rugido que sentí más que oí, un sonido tan profundo y fuerte que pareció sacudir mis propios huesos. Entonces me golpeó el olor, una pared de hedor que me hizo tener arcadas, a humedad y acre, como perro mojado mezclado con carne podrida y algo más, algo peor, algo que no pude identificar. La criatura era demasiado grande para entrar por completo por la puerta estándar, pero estaba metiendo los brazos, barriendo esos enormes brazos de un lado a otro, tratando de agarrarme. Me había acorralado en la pequeña zona del baño, en la parte trasera de la furgoneta, y no había a dónde ir. Uno de esos brazos barriendo derribó el farol que había estado usando para iluminarme. Cayó al suelo y se hizo añicos, derramando aceite por la superficie. La llama de la mecha tocó el aceite que se extendía y de repente el fuego corría por el suelo, hambriento y rápido. Recordé el mechero en mi bolsillo. El fuego lo había dañado una vez, tal vez funcionaría de nuevo. Cogí un trozo de cortina rasgada del suelo y le acerqué el mechero. La tela prendió de inmediato, las llamas lamiendo hacia mi mano, y lancé el material ardiendo a la criatura en la puerta. La tela en llamas golpeó su brazo y la criatura retrocedió con un sonido de dolor y rabia, retirándose de la puerta. Pero ahora tenía un nuevo problema. El fuego del aceite del farol se estaba extendiendo rápidamente, las llamas subiendo por las paredes de la furgoneta, llenando el interior de humo. Iba a morir quemada si me quedaba aquí. Fuego o criaturas. Esas eran mis opciones. Elegí las criaturas. El baño tenía una pequeña ventanilla en la parte de atrás, apenas lo suficientemente grande como para que una persona se escurriera. Cogí mi pesada linterna y rompí el cristal, ignorando los bordes dentados que quedaban en el marco. Podía sentir el calor en mi espalda ahora, el fuego creciendo, llenando la furgoneta de humo asfixiante. Me escurrí por la ventanilla, sintiendo cómo el cristal me cortaba los brazos y los hombros mientras me arrastraba por la estrecha abertura. Luego caí desde unos 4 pies al suelo. Caí con fuerza. El impacto me dejó sin aliento, pero me obligué a ponerme de pie de inmediato. Podía oír movimiento, criaturas rodeando la furgoneta para cortarme el paso. No miré hacia atrás. Simplemente corrí, adentrándome a ciegas en el bosque, las ramas azotándome la cara, las raíces enganchándose en mis pies. Detrás de mí podía oír pesados pasos persiguiéndome, ganándome terreno a cada zancada.
Me ardían las piernas, mis pulmones gritaban por aire, pero no reduje la velocidad. Algo me rozó el hombro, dedos masivos tratando de cerrarse alrededor de mi brazo. Me lancé hacia adelante, rodando por el suelo, y me puse de pie de nuevo antes de que lo que fuera que estaba detrás de mí pudiera agarrarme. Seguí corriendo, a ciegas en la oscuridad, guiada solo por el terror y el instinto desesperado de sobrevivir. Mi pie se enganchó en algo, una raíz o una roca, y caí con fuerza. Un dolor agudo explotó en mi rodilla al golpear el suelo. Antes de que pudiera levantarme, sentí una mano masiva cerrarse alrededor de mi tobillo. Uno de ellos me había atrapado. Pateé frenéticamente con mi pierna libre, conectando con algo sólido. Oí un gruñido de sorpresa o dolor y el agarre en mi tobillo se aflojó por un segundo. Liberé mi pierna de un tirón y me arrastré hacia adelante desesperadamente, y me di cuenta de que había caído en un barranco poco profundo. Había un saliente sobre mí, un enredo de raíces y tierra formando una cueva estrecha. Me metí debajo, apretando mi cuerpo tan atrás como pude, y me quedé absolutamente quieta. Encima de mí podía oírlos buscar. Respiraciones pesadas, el sonido de la maleza siendo desgarrada. Me estaban buscando y estaban cerca. Tan cerca que podía oler de nuevo ese horrible hedor. No me moví, no respiré, simplemente me quedé allí en la oscuridad, escondida bajo mi estante de raíces y tierra, esperando a ser encontrada. Pasaron los minutos, o quizás horas. Perdí toda noción del tiempo, pero finalmente, lentamente, los sonidos se alejaron. Seguían buscando, pero estaban buscando en la dirección equivocada. No habían encontrado mi escondite. Me quedé en ese agujero hasta el amanecer. Cuando finalmente llegó la primera luz, pude ver que estaba cubierta de sangre por los cortes que me había hecho el cristal de la ventanilla. Mis brazos, mis hombros, mis piernas, todo cortado y sangrando. Las heridas estaban cubiertas de tierra y escombros de arrastrarme por el bosque. Iba a tener cicatrices, asumiendo que sobreviviera lo suficiente como para que se formaran. Con la luz creciente, pude ver humo elevándose en la distancia. La furgoneta se había quemado. Cuánto quedaba no lo sabía, pero mi refugio y todas mis provisiones habían desaparecido. Revisé mis bolsillos y descubrí que todavía tenía mi mechero y mi cuchillo. Eso era todo. Sin agua, sin comida, sin botiquín. Pero estaba viva. Empecé a caminar tan pronto como hubo suficiente luz para ver. Intenté usar el sol para determinar la dirección, recordando que las carreteras principales estaban generalmente al este de mi campamento. Cada sonido me hacía saltar. Cada sombra parecía una criatura esperando para atacar. Pero seguí moviéndome, porque detenerse significaba morir. Alrededor del mediodía, oí el sonido más hermoso que había oído en mi vida. Un motor. El motor de un vehículo, en algún lugar más adelante. Corrí hacia el sonido, gritando, pidiendo ayuda, agitando los brazos como una loca. Salí de la línea de árboles a una pista forestal que no reconocí y vi un camión verde con marcas oficiales acercándose, el vehículo de un guardabosques. El camión se detuvo cuando el conductor me vio y una mujer de mediana edad con uniforme de guardabosques saltó. Debió pensar que estaba loca. Estaba cubierta de sangre, balbuceando sobre criaturas en el bosque, mi furgoneta camper destrozada. Me dio agua y me envolvió en una manta mientras pedía ayuda por su radio. No podía parar de hablar. Las palabras salían de mí en un torrente desordenado. Todo lo que había pasado, todo lo que había visto, las huellas, los sonidos, las caras en las ventanillas, el ataque final. Pude notar que no se creía la parte de las criaturas. Pensó que me había perdido, que tal vez había tenido algún tipo de crisis psicológica por el estrés y el aislamiento que me había herido en un ataque de pánico. Dijo que investigarían, pero que primero necesitaba atención médica. No discutí,
Solo quería estar en un lugar seguro, un lugar lejos de estas montañas y de lo que fuera que vivía en ellas. Me llevaron a un hospital, donde pasé 3 días recuperándome. Deshidratación severa, múltiples laceraciones que requirieron puntos, contusiones profundas y lo que los médicos llamaron reacción de estrés agudo. La policía vino a tomarme declaración y les conté todo, cada detalle, con la mayor calma y claridad que pude. Asentían y escribían cosas y hacían preguntas de seguimiento, pero podía ver en sus ojos que pensaban que había perdido la cabeza. Cuando una agente sugirió que tal vez me había encontrado con un oso y mi mente asustada había rellenado el resto, casi le grité. Los osos no caminan erguidos. Los osos no tienen manos que puedan doblar metal. Los osos no cazan en manadas coordinadas, comunicándose con golpes y posicionándose para cortar las rutas de escape. Pero estaba demasiado cansada para discutir. Simplemente dejé que sacaran sus propias conclusiones y esperé a que me dieran el alta. Los guardabosques finalmente investigaron mi campamento. Encontraron los restos quemados de mi furgoneta, que no era mucho más que un esqueleto de metal carbonizado para cuando llegaron. Encontraron huellas, pero las atribuyeron a osos. Su informe oficial no mencionaba nada inusual, solo otra campista solitaria que se metió en problemas en la naturaleza. En cuanto al incendio, sugirieron que había sido descuidada con mi farol o mi hornillo de camping, que probablemente había iniciado el fuego yo misma en mi estado confuso y de pánico. La compañía de seguros se negó a cubrir la pérdida de la furgoneta. Dijeron que los daños se debían a negligencia y a la actividad de la fauna que podría haberse evitado. No tenía la energía para luchar contra ellos. Vendí lo poco que se podía salvar como chatarra y usé el dinero para instalar sistemas de seguridad en mi apartamento. Las heridas físicas sanaron en unas pocas semanas. Me quitaron los puntos, los moratones se desvanecieron, los cortes se convirtieron en cicatrices. Las heridas mentales están tardando más. Todavía tengo pesadillas casi todas las noches. Sueños en los que estoy de vuelta en esos bosques, oyendo pasos dando vueltas en la oscuridad, viendo esa cara pegada a la ventanilla. A veces me despierto convencida de que puedo oler ese olor a humedad y acre y tengo que encender todas las luces de mi apartamento para convencerme de que no hay nada allí. Ya no puedo estar cerca de los bosques sin tener un ataque de pánico. Incluso pasar en coche junto a un bosque por la autopista hace que mi corazón se acelere y mis manos tiemblen. He probado la terapia, pero ¿cómo le explicas a un terapeuta que Pie Grande te ha destrozado la vida? Quieren hablar de respuestas al estrés, de procesar el trauma y de replantear mi experiencia. No quieren oír que las criaturas eran reales. Mi terapeuta cree que creé una elaborada ilusión para hacer frente a la crisis que ya estaba sufriendo antes del viaje. Cree que mi cerebro agotado inventó monstruos para exteriorizar la ansiedad que me consumía. Se equivoca, pero he dejado de intentar convencerla. He dejado de intentar convencer a nadie. Empecé a investigar en Internet después de llegar a casa. Encontré cientos de historias similares, miles quizás. Gente que se había encontrado con algo en la naturaleza que no coincidía con ningún animal conocido. Huellas demasiado grandes y demasiado humanas para ser explicadas. Sonidos que no pertenecían a ninguna criatura de las guías de campo. Vislumbres de enormes figuras cubiertas de pelo moviéndose por los bosques sobre 2 piernas. Todas ellas descartadas como bulos, identificaciones erróneas o imaginaciones hiperactivas. Pero yo sé lo que viví. Sé que esas criaturas eran reales. Sé que existen en esas montañas, viviendo justo fuera de la vista, evitando a los humanos la mayor parte del tiempo. Pero a veces, por la razón que sea, deciden interactuar
investigar, cazar, y si tienes la mala suerte de estar solo cuando eso sucede, puede que no salgas de allí. La gente pensará que miento o que estoy mal de la cabeza. Ya he aceptado eso. No necesito que nadie me crea. Yo sé la verdad. Sobreviví a algo que supuestamente no existe, pero que existe sin lugar a dudas. Tengo las cicatrices para demostrarlo, tanto visibles como invisibles. Y tengo esas fotografías que tomé antes de que se llevaran la furgoneta al desguace. Las marcas de garras a 7 pies de altura en el lateral metálico, 4 surcos paralelos, cada uno lo suficientemente profundo como para doblar el metal, hechos por algo con una fuerza tremenda y garras feroces. Guardo una de esas fotos en mi móvil como recordatorio. Un recordatorio de que sobreviví. Un recordatorio de que hay cosas en este mundo que la ciencia no ha explicado. Un recordatorio de que algunos lugares no están hechos para los humanos. Algunas áreas salvajes tienen habitantes que no entendemos, y esos habitantes quieren que siga siendo así. Si estás pensando en irte de acampada en solitario a un lugar remoto, por favor, reconsidéralo. Ve con amigos, quédate en campings establecidos. No te alejes 18 millas de la ayuda más cercana. Y si vas, si es absolutamente necesario que tengas esa experiencia de aislamiento total, presta atención a las señales de advertencia. Leña esparcida que tú no esparciste, huellas demasiado grandes para ser humanas, ruidos extraños en la noche, golpes en la madera resonando entre los árboles. No son sucesos aleatorios, son señales de que no estás solo y de que no eres bienvenido. La escapada pacífica que buscaba se convirtió en la peor experiencia de mi vida. Fui a esos bosques agotada y estresada, buscando curación y claridad. Salí traumatizada y cambiada para siempre, habiendo visto algo que la mayoría de la gente no cree que exista. ¿Valió la pena? ¿Gané algo con la experiencia además de pesadillas y ansiedad? Absolutamente no. Daría cualquier cosa por volver atrás y elegir un destino diferente, o mejor aún, un tipo de vacaciones completamente distinto. Algunas personas persiguen estos avistamientos. Van al bosque esperando un encuentro, queriendo ser los que finalmente demuestren que estas criaturas existen. Estoy aquí para deciros que no queréis eso. No queréis estar cara a cara con una de ellas. No queréis ver esos ojos inteligentes mirándoos con una intención desconocida. No queréis oír ese rugido de cerca, ni oler ese hedor abrumador, ni sentir el suelo temblar mientras una de ellas carga contra vosotros. Son reales, existen, viven en los bosques profundos donde los humanos rara vez se aventuran y están perfectamente contentos de que siga siendo así. No quieren ser encontrados, ni filmados, ni estudiados. No quieren contacto con nosotros y según mi experiencia, cuando interactúan con los humanos, la interacción no es amistosa. Son territoriales y agresivos y mucho más inteligentes de lo que cualquier animal tiene derecho a ser. Trabajan juntos, se comunican entre sí, desarrollan estrategias y ejecutan planes. Eso es lo que más me asusta. Compartimos estos bosques con algo que piensa, razona y elige sus acciones deliberadamente. Y no tenemos ni idea de lo que quieren o de lo que son realmente capaces. Nunca he vuelto a acampar desde ese viaje. Ni siquiera he sentido la tentación. Mis botas de montaña están en una caja en el fondo de mi armario, cubiertas de polvo. Mi equipo de acampada ha desaparecido, quemado en la furgoneta o tirado porque no podía soportar mirarlo. La idea de pasar una noche al aire libre, incluso en un camping abarrotado, rodeado de otras personas, me llena de pavor. Esas montañas me cambiaron, y no para mejor. Lo que más me atormenta no son ni siquiera los ataques directos o el miedo que sentí. Es la inteligencia que vi en esos ojos, la forma deliberada en que me acecharon.
las tácticas coordinadas que usaron, el hecho de que inutilizaran mi vehículo para atraparme allí. No eran bestias sin mente actuando por instinto. Estaban pensando, planificando, comunicándose entre sí. Las criaturas sabían lo que hacían en cada momento. Podrían haberme matado la primera noche si hubieran querido. En cambio, eligieron aterrorizarme primero, jugar conmigo, hacerme entender lo absolutamente impotente que era. ¿Por qué? No lo sé. Quizás querían asustarme para alejarme de su territorio como advertencia a otros humanos. Quizás disfrutaban de la caza. Quizás me estaban poniendo a prueba de alguna manera, estudiando mis respuestas como yo los había estudiado a ellos. Nunca conoceré sus motivaciones, solo sé que eran lo suficientemente inteligentes como para tenerlas. Así que esa es mi historia. Eso es lo que me pasó en esas montañas de West Virginia. Podéis creerlo o no, podéis pensar que miento, que estoy loca o que el trauma me ha hecho crear falsos recuerdos. Ya no me importa. Yo sé lo que viví. Sé que esas criaturas eran reales, sé que escapé por los pelos y sé que llevaré esos recuerdos, esas cicatrices, el resto de mis días. Las marcas de garras que mencioné al principio las hice fotografiar profesionalmente antes de que la furgoneta fuera completamente desguazada. El fotógrafo me preguntó qué podría haber hecho marcas como esas. Le dije que no lo sabía y no insistió. Pero guardé esas fotos. Están almacenadas en múltiples ubicaciones, con copia de seguridad en todos los servicios en la nube que pude encontrar, impresas y guardadas en una caja fuerte ignífuga. Son mi prueba, mi evidencia de que algo pasó ahí fuera, algo real. Miradlas vosotros mismos si alguna vez tenéis la oportunidad. 4 surcos paralelos a 7 pies de altura en el lateral de una furgoneta camper, tallados profundamente en acero de automoción. Decidme qué animal hace marcas como esas. Decidme cómo un oso llega a 7 pies de altura para arañar un vehículo. Decidme cómo me imaginé heridas que requirieron 40 puntos y un trauma psicológico que todavía me despierta gritando. No podéis. Porque no hay ninguna explicación que encaje excepto la verdad. Las criaturas son reales, existen, están ahí fuera, en esos bosques, y si os adentráis lo suficiente en la naturaleza, si acampáis solos lo suficientemente lejos de la civilización, puede que también os los encontréis. Y os prometo que, si eso sucede, desearéis haberos quedado en casa. Desearéis haber escuchado historias como la mía en lugar de descartarlas como fantasías. Apenas salí con vida. Esas marcas de garras en mi furgoneta son un testimonio de lo cerca que estuve de no lograrlo. Cada día estoy agradecida por haber sobrevivido. Y cada día me pregunto por la gente que no lo hizo. Los que fueron al bosque y nunca volvieron. Los excursionistas y campistas desaparecidos cuyas desapariciones siguen sin resolverse. Me pregunto, ¿cuántos de ellos se encontraron con lo que yo me encontré? ¿Cuántos de ellos no tuvieron la oportunidad de escapar? La naturaleza es hermosa, pero no es segura, no toda. Hay cosas en esos bosques profundos que no entendemos, cosas que no quieren ser entendidas. Cosas que nos ven como intrusos en su territorio. Y esas cosas tienen formas de asegurarse de que los intrusos no regresen para contar lo que han visto. Os cuento esto como una advertencia. Comparto mi historia para que tal vez, solo tal vez, alguien más sea más cuidadoso. Alguien más reconozca las señales y salga antes de que sea demasiado tarde. Alguien más sobreviva a lo que yo sobreviví y llegue a casa sano y salvo. No vayáis de acampada solos a zonas remotas, no ignoréis las señales de advertencia. No asumáis que estáis a salvo solo porque estáis en un vehículo o tenéis armas. Cuando deciden atacar, cuando deciden que no sois bienvenidos, nada de eso importa.
Vuestra camper no os protegerá, vuestro cuchillo no os salvará. Vuestra única oportunidad es reconocer el peligro a tiempo y marcharos antes de que las cosas se intensifiquen. Esa es mi historia. Esa es mi advertencia. Espero que nunca la necesitéis. Espero que nunca os encontréis solos en el bosque, oyendo ruidos extraños en la noche, encontrando enormes huellas alrededor de vuestro campamento. Pero si lo hacéis, si alguna vez os encontráis en esa situación, recordad lo que me pasó a mí. Recordad que ignoré las señales hasta que fue casi demasiado tarde. Y salid de allí, salid mientras todavía podáis, porque algo está ahí fuera, algo está observando, y ese algo no os quiere en esos bosques. A veces pienso en mi padre, en los viajes de acampada que solíamos hacer cuando era niña. Amaba la naturaleza más que nadie que haya conocido. Se sentía en paz en los bosques de una manera que nunca logró del todo en ningún otro lugar. Ahora me pregunto si alguna vez vio algo, si alguna vez se encontró con algo que no encajaba. Nunca mencionó nada parecido, pero, por otro lado, ¿quién le habría creído si lo hubiera hecho? Quizás hay lugares en la naturaleza que son seguros, lugares donde todavía se puede experimentar la belleza de la naturaleza sin arriesgar la vida, pero nunca iré a buscarlos. He tenido suficiente de bosques, montañas y aislamiento para varias vidas. Me quedo con las calles abarrotadas de la ciudad, la contaminación lumínica y el ruido constante de la civilización. Al menos en la ciudad, sé con qué tipo de depredadores estoy tratando. Mi hermana me invitó a hacer glamping con ella el verano pasado. Uno de esos lujosos resorts de acampada con tiendas ya montadas, camas de verdad y conexión eléctrica completa, rodeado de otros huéspedes y personal del resort. Pensó que podría ayudarme a superar mis miedos, que una exposición positiva a la acampada podría deshacer parte del daño psicológico de mi experiencia. La rechacé con la mayor delicadeza que pude. Ella no lo entiende y no espero que lo haga. No estuvo allí, no vio lo que yo vi ni sintió lo que yo sentí. Para ella, mi miedo es irracional, algo que se cura con terapia y exposición gradual. Para mí es lo más racional del mundo. Sé lo que hay ahí fuera, sé lo que le pasa a la gente que se aventura demasiado lejos de la seguridad. ¿Por qué me arriesgaría a experimentar eso de nuevo, incluso en un entorno controlado? Algunos miedos están destinados a mantenerte con vida. Algunos instintos existen por una razón. Pasé 10 días aprendiendo esa lección de la manera más dura, y no tengo intención de desaprenderla. La parte más extraña es que a veces todavía sueño con esas montañas, y los sueños no siempre son pesadillas. A veces sueño que estoy de vuelta en mi campamento en esa primera noche, sentada junto a mi fuego, viendo las estrellas aparecer a través de los huecos entre los árboles. En esos sueños, todo es pacífico. Las criaturas no existen, o si existen, se quedan escondidas en el bosque profundo donde pertenecen. Me despierto de esos sueños, sintiendo una profunda sensación de pérdida, echando de menos algo que nunca tuve realmente. La paz que buscaba cuando planeé ese viaje todavía se me escapa. El agotamiento del que intentaba escapar ha sido reemplazado por un tipo diferente de agotamiento, un cansancio que viene de llevar el miedo contigo a donde quiera que vayas. Cambié una forma de sufrimiento por otra y el cambio no fue a mi favor. Dejé mi trabajo en la clínica veterinaria unos 6 meses después de mi viaje. Ya no podía soportar el estrés, no podía lidiar con las urgencias y el peso emocional del trabajo. Algunas personas asumieron que fue por el incidente de la acampada, que estaba demasiado traumatizada para funcionar normalmente. La verdad es más complicada. Creo que la experiencia en esas montañas me mostró lo frágil que es la vida, lo rápido que todo puede desmoronarse.
me hizo reevaluar mis prioridades, me hizo darme cuenta de que me había estado matando por un trabajo que no me apreciaba y que me reemplazaría sin pensárselo dos veces. Así que hice un cambio. Ahora trabajo en una tienda de mascotas, principalmente ayudando a la gente a elegir productos para sus perros y gatos. No es tan significativo como lo que solía hacer, pero tampoco me está destruyendo lentamente. Puedo dormir por la noche, al menos cuando las pesadillas se mantienen a raya. Puedo pasar un día sin sentir que las paredes se me echan encima. Es un tipo de vida diferente al que había planeado para mí, más pequeña y tranquila, pero quizás esté bien. Quizás sobrevivir es suficiente. Todavía tengo las fotos de esas marcas de garras. Las miro a veces cuando necesito recordarme que no estoy loca, que lo que me pasó fue real. 4 surcos paralelos, a 7 pies del suelo, tallados en metal por algo con una fuerza increíble. La fotógrafa que tomó las fotos profesionales pensó que eran de algún tipo de accidente industrial. Sugirió que tal vez me había rozado con algo afilado mientras conducía, que había raspado la furgoneta con una pieza de maquinaria o una roca de bordes afilados. No podía concebir que ningún animal fuera capaz de hacer marcas como esas. Yo tampoco, hasta que vi uno con mis propios ojos. Me he unido a algunas comunidades en línea para personas que han tenido experiencias similares. Somos más de los que se podría pensar, repartidos por todo el país, la mayoría guardando silencio sobre lo que hemos visto porque sabemos cómo reacciona la gente. Compartimos nuestras historias entre nosotros, comparamos notas, intentamos encontrarle sentido a lo que nos pasó. Algunas personas en estas comunidades están claramente inventando sus encuentros para llamar la atención o entretenerse, pero otros tienen la misma calidad atormentada que veo en mis propios ojos cuando me miro en el espejo. Han visto algo que los cambió, algo que no encaja en las categorías ordenadas de la fauna conocida. No tenemos respuestas, solo nos tenemos los unos a los otros. Y el conocimiento de que no estamos solos en nuestras experiencias, aunque nos sintiéramos completamente solos cuando sucedieron. A veces me pregunto qué pensaron las criaturas de mí. Yo solo era otra intrusa humana en su territorio, probablemente no la primera y ciertamente no la última. Me vieron como una amenaza, una curiosidad, un juguete con el que jugar. Nunca lo sabré. Intento no antropomorfizarlas demasiado, no proyectar emociones humanas en seres que claramente no son humanos. Pero había inteligencia en esos ojos, y la inteligencia sugiere alguna forma de vida interior, alguna manera de experimentar el mundo y tomar decisiones al respecto. ¿Qué decidieron sobre mí? Cazarme, claramente, atraparme, aterrorizarme. Pero al final me dejaron ir. O más bien, escapé, pero podrían haberme atrapado si realmente lo hubieran intentado. Estaba herida, agotada, perdida en su territorio. Si me hubieran querido muerta, estaría muerta. Entonces, ¿por qué estoy viva? Decidieron que no valía la pena el esfuerzo, obtuvieron lo que querían del encuentro y perdieron el interés. ¿O hubo alguna otra razón, algo que no puedo ni empezar a entender? Doy vueltas a estas preguntas en mi mente a veces, durante las noches de insomnio, cuando los recuerdos no me dejan en paz. Nunca encuentro respuestas. La naturaleza es hermosa. Todavía lo creo, a pesar de todo. El recuerdo de esa primera puesta de sol en mi campamento, las estrellas emergiendo en el claro cielo de la montaña, el sonido del arroyo fluyendo sobre piedras antiguas. Estas cosas siguen siendo hermosas para mí, incluso envueltas como están en trauma y terror. Odio que algo tan puro se haya corrompido en mi mente, que nunca más pueda experimentar la simple alegría de estar sola en la naturaleza, sin que el miedo lo envenene todo. Las criaturas me quitaron eso junto con mi furgoneta,
mi sensación de seguridad y mi sueño tranquilo. Me quitaron la capacidad de encontrar refugio en los lugares salvajes del mundo y no me dieron nada a cambio, excepto pesadillas, cicatrices y el conocimiento de que los monstruos son reales. No soy la misma persona que era antes de ese viaje. ¿Cómo podría serlo? 10 días de terror dejaron su marca en mi psique de maneras que todavía estoy descubriendo. Ahora soy más ansiosa, más vigilante, más propensa a ver amenazas en situaciones inocentes. Reviso las cerraduras de mis puertas varias veces antes de acostarme. Evito estar sola después del anochecer. Me sobresalto con sonidos inesperados y me cuesta estar en espacios cerrados que me recuerdan a la furgoneta. Mi terapeuta dice que estas son respuestas normales al trauma, que se desvanecerán con el tiempo y el tratamiento adecuado. Quizás tenga razón. Quizás algún día pueda volver a caminar por el bosque sin que se me acelere el corazón. Quizás algún día duerma toda la noche sin despertarme con un sudor frío, segura de que algo está dando vueltas en la oscuridad justo fuera de mis paredes. Pero lo dudo. Algunas experiencias te marcan para siempre. Algunos miedos se convierten en parte de lo que eres. He aceptado que esto siempre será parte de mi historia. Siempre será algo que llevaré conmigo. Solo espero que, al compartirlo, pueda ayudar a alguien a evitar el mismo destino. Si hay algo que quiero que saquéis de mi historia, es esto. Confiad en vuestros instintos. Cuando encontré por primera vez esa leña esparcida, cuando sentí por primera vez la sensación de ser observada, cuando oí por primera vez esos ruidos extraños en la noche, una parte de mí sabía que algo iba mal. Una parte antigua y primordial de mi cerebro me gritaba que corriera, pero la ignoré. Racionalicé. Me convencí de que estaba siendo paranoica, de que había una explicación lógica para todo lo que estaba experimentando, y casi muero por ello. Si hubiera escuchado mis instintos ese tercer día, cuando sentí por primera vez que algo iba mal, podría haber recogido mis cosas y haberme marchado mientras mi furgoneta todavía funcionaba. Podría haber evitado todo lo que vino después. En cambio me quedé y pagué el precio. Así que confiad en vuestros instintos. Si algo parece que va mal, probablemente sea así. Si sentís que os están observando, puede que sea cierto. Si encontráis pruebas de algo grande y desconocido cerca de vuestro campamento, no lo descartéis como una actividad inusual de un oso. Tomáoslo en serio. Marchaos inmediatamente. No os preocupéis por sentiros tontos o por acortar vuestro viaje. Vuestra vida vale más que cualquier vacación. La naturaleza seguirá ahí si queréis intentarlo de nuevo más tarde, preferiblemente con amigos y en una zona más poblada. Pero vosotros no estaréis si ignoráis las señales de advertencia y os convertís en otra persona desaparecida, otra desaparición sin resolver. Otra historia que la gente descarta porque no quiere creer en las cosas que acechan en la noche. Eso es todo lo que tengo que decir. Esa es mi experiencia, mi advertencia, mi súplica a cualquiera que lea esto. Las criaturas están ahí fuera. Son reales y son mucho más peligrosas de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Espero que mi historia llegue a alguien que necesite oírla. Espero que salve al menos una vida. Espero que evite que al menos una persona cometa los mismos errores que yo cometí, porque nadie merece pasar por lo que yo pasé. Nadie merece mirar a esos ojos inteligentes y aterradores y darse cuenta de que es una presa. Nadie merece pasar el resto de su vida atormentado por los recuerdos de algo que se supone que no existe. Tened cuidado ahí fuera. Los bosques son hermosos, pero no están vacíos. Algo vive en los rincones más profundos y remotos de la naturaleza. Algo que no aparece en ninguna guía de campo. Algo que observa, espera y ocasionalmente caza.
Y si tenéis la mala suerte de llamar su atención, más os vale rezar para ser lo suficientemente rápidos, inteligentes y afortunados como para salir con vida. Porque si no lo sois, nadie sabrá nunca lo que realmente os pasó. Simplemente seréis otro excursionista desaparecido, otro misterio sin resolver, otra entrada en la larga lista de personas que fueron al bosque y nunca volvieron. Yo volví, por los pelos, pero volví, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que valió la pena, de que mi supervivencia significa algo, incluso si ese algo es solo advertir a otros sobre los peligros que se niegan a reconocer. Las criaturas no quieren ser conocidas. Han mantenido su existencia oculta durante quién sabe cuánto tiempo, viviendo en las sombras del mundo humano, observándonos desde bosques que creemos que nos pertenecen, pero que en realidad no. No puedo probar que existen. Tengo fotos de marcas de garras, cicatrices en mi cuerpo y una historia que suena a ficción. Nada de eso constituye una prueba en ningún sentido científico, pero yo sé lo que viví, sé lo que vi y sé que nunca olvidaré esos ojos, mirándome a través de la ventanilla de mi furgoneta, haciéndome saber que estaba completamente a su merced. Tuve suerte, más suerte de la que tenía derecho a tener. No contéis con tener tanta suerte como yo. Esta es mi verdad, esta es mi historia, creedla o no. De cualquier manera, tened cuidado. La naturaleza observa y a veces te devuelve la mirada.